poner en televisión es que bajo el estatismo, entre la cárcel, el hospital, la escuela, hay asombrosos paralelos y coincidencias. ¿Okay? Bueno, casi todo el mundo sabe, que bajo el estatismo todos los delincuentes van a parar a la cárcel, ¿okay? Incluyendo ahí los traficantes de droga, incluso los menores, o sea, traficantes menores, no menores de edad, me refiero, o sea, pequeños traficantes de droga que son básicamente consumidores que se hacen partícipes del tráfico para costearse el vicio de esa manera. La cuestión es que las cárceles están superpobladas, entre otras razones, básicamente porque no se aplica la justicia bíblica de la restauración o compensación a la víctima. ¿Okay? En el caso de aplicarse la justicia bíblica de restauración o compensación a la víctima, el victimario podría ir a la cárcel solo si hay razones fundadas para suponer peligrosidad, es decir, probable reincidencia. Pero si no, no necesita ir a la cárcel. Si no es así, si no hay razones fundadas para temer reincidencia, la pena a que se debe condenar un criminal es a restaurar o compensar a la víctima. Restaurar significa llevar al mismo, la situación a como estaba, y compensar, si eso no es posible, es darle pues una compensación. En el caso de un asesinato, sería a sus deudos. ¿Okay? Pero eso no es así en el estatismo. En el estatismo las cárceles están repletas. ¿Okay? Y como están repletas, entonces no puede cumplirse el proceso de separación dentro de la población criminal. Hay más bien hacinamiento. ¿Okay? Las cárceles hoy, y en todo el mundo, las cárceles hoy, casi todo el mundo, contienen una población 5, 6 y hasta a veces 8 o 10 veces superior en número a aquello para que fueron diseñadas, aquella capacidad para que fueron diseñadas. Es decir, que donde tiene que haber 2 presos, en una celda vamos a suponer 2 presos, hay 10 o 12 o 20. ¿Okay? Entonces eso hace que los carteristas, por ejemplo, convivan con los homicidas triples, pedófilos, homicidas sexuales, etc., toda clase de criminales. ¿Okay? Aquellos criminales que están allí por ofensas menores o comparativas o relativamente menores o no tan graves, conviven con maleantes, pues. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que las cárceles se convierten en universidades del delito. Es decir, donde los criminales muy graves conviven con otros criminales no tan graves, ¿okay? Y se produce un efecto de contagio. ¿Okay? Se produce un efecto de contagio en el sentido de que los criminales no tan graves se endurecen y aprenden de los criminales muy graves pautas de conducta que incluso después cuando salgan a la calle salen peores, pues salen resentidos y salen aprendidos y salen con posgrado. ¿Okay? Sí. Entonces, esta coexistencia, si se quiere, o convivencia entre criminales por delitos muy graves con criminales por delitos no tan graves, es un efecto de contagio en donde lo peor contamina o contagia a lo que es malo pero no es tan peor. ¿Okay? De esta manera el
mal se potencia. El criminal no, esto no le hace bien al criminal muy grave y pervierte al criminal no tan grave. La gente se puede preguntar, ¿qué tienen de común las cárceles con los hospitales y las escuelas? Bueno, que procesos de contagio que son similares. Cuando estuvimos hace poco en el hospital aquel del centro visitando un enfermo, ¿okay? Encontramos que personas con tuberculosis, enfermos graves, contagiosos, tuberculosis, ¿okay? Tuberculosos, estaban cama con personas que tenían una infección en el dedo, ¿okay? Y a veces con cosas más graves que tuberculosis, etc. Y como no hay en los hospitales del Estado, no hay condiciones de higiene, no hay condiciones de asepsia, ni en los baños, ni en los quirófanos, ni en las salas, ni en las consultas, todo es un desorden, es un caos, es una anarquía, es un hospital bastante... no tienen, por supuesto, la culpa los médicos ni las enfermeras, más bien al contrario, eso fue lo que advertimos en este hospital. Hay que hacerle un reconocimiento a los médicos y a las enfermeras, ¿okay? Porque a pesar de las malas condiciones, los bajos sueldos, la falta de equipo, la falta de apoyo, no obstante, hacen su trabajo, bueno, lo mejor que saben y lo mejor que pueden. Incluso a pesar de, en muchos casos, su falta de preparación, pero no es por mala fe o culpa de ellos. Pero la cuestión está en que de la misma forma que el crimen se contagia en las cárceles, las enfermedades también se contagian en los hospitales. No es raro, no es infrecuente que una persona entre a un hospital por una enfermedad y sale con algo mucho más grave que lo que tenía, que no lo curen, sino que salga peor. Y bueno, eso es similar a lo que ocurre en las cárceles. Y por supuesto, en los hospitales también se da el mismo fenómeno de las cárceles de hacinamiento, de sobrepoblación, ¿okay? En los hospitales no dan abasto. Esa es otra, el número de gente que tienen que atender es considerablemente fuera de proporción con el personal, con los instrumentos, los equipos que tienen. ¿Okay? Entonces también hay un efecto de contagio, también hay un efecto de contagio, contaminación. ¿Okay? Claro, contaminación. Sí, y el mismo efecto de contagio y contaminación se dan en las escuelas, en escuelas generalmente del gobierno, donde hay 3 clases de alumnos, de estudiantes, estamos hablando de enseñanza elemental y de enseñanza media, ¿okay? Están los alumnos, digamos, de rendimiento medio o de condiciones medias, no hay que llamarle mediocre por eso, pero vamos a llamarle alumnos de rendimiento medio, de capacidades medias, junto con otros que tienen capacidades inferiores a la media, digamos que son más retrasaditos, y otros que tienen capacidades superiores a la media. ¿Okay? Todo el mundo que ha tenido algún tipo de contacto, experiencia en la docencia, sabe que la educación pública, la educación mal llamada pública, superior a la media, o sea, estudiantes que asimilan más rápido, tienen más capacidad de comprensión, entonces cualquiera que haya pasado o tenido alguna experiencia por la enseñanza mal llamada pública, que debe llamarse estatal, sabe que los alumnos superiores a la media se ven desalentados, las maestras no pueden, que también tienen salones enormes, hay sobrepoblación, por eso es otra de las cosas en que cárceles, hospitales y ese tipo de escuelas se parecen, no pueden atender a estos estudiantes y se pierden. Y se pierden y se rebajan también a la media, y los de media se rebajan a los demás abajo. ¿Okay? Porque las maestras no quieren, por lo general, se enfocan cuando no es en el medio, en el inferior, y entonces el superior, digamos, queda descuidado. Entonces, si era un chico que tenía, o un muchacho, una chica, una muchacha, que tenía alta motivación y talento, y podía haber en otras condiciones, podía haber
aprovechado su talento, se desperdicia. Eso pasó con Patrick. ¿Bien? Esto es muy común en las escuelas. Y eso era, digamos, también se contagia aquí, así como aquí se contagia los hábitos criminales, aquí se contagian las enfermedades, y aquí se contagia la molicie, la vagancia, la desatención, la ignorancia muchas veces, y el relajo se contagia también en las escuelas. ¿Y cómo sería en un gobierno liberal clásico? Ok, vamos por partes. En un gobierno, en un sistema de gobierno, no en un gobierno, sino en un sistema liberal de gobierno, brevemente, no es lo, en primer lugar, no es lo mismo tratar con criminales que tratar con enfermos o tratar con niños y adolescentes, es decir, estudiantes. ¿Okay? El tratar con criminales es una función propia del Estado. Tratar con enfermos no es una función propia del Estado, porque el Estado no está para curar a la gente sus enfermedades. Y tratar con estudiantes tampoco, porque la función del Estado no es enseñar. Las actividades médicas, como las docentes, serían privadas en el caso de un sistema liberal clásico de gobierno. Entonces, habría clínicas privadas y habría un sistema de competencia abierta, libre mercado. Entonces, habría, tanto en los servicios médicos como en la docencia, habría competencia, lo cual significa excelencia, o sea, elevación de la calidad, de los estándares de calidad, ¿okay? Y libre elección de la gente que podría elegir en qué colegio poner a sus hijos, en qué clínica poner a sus enfermos, etcétera, etcétera, sin que esos privilegios que hoy en día son para los ricos nada más. En un sistema liberal serían para todo el mundo, ricos, clase media y pobre, porque los pobres podrían contar con nuestros cupones. Eso se explica en el Manifiesto Liberal, el libro celeste, le podemos poner ese nombre. Okay. El Manifiesto Liberal se explica cómo la gran devolución, ¿no? Cómo manejaríamos la devolución de lo que es actividades médicas, actividades del arte curar y demás, y actividades docentes. ¿Y cómo sería el tratamiento con los criminales? Bueno, o sea, por empezar, ese sí sería una función propia del Estado. Pero, ahora, perdón, la función propia del Estado es establecer justicia. Bueno, porque las cárceles podrían ser privadas también. No, ya va, un momentito. Espérate, pero si vamos a grabar, déjame terminar. Sí. Okay. Vamos a ver. Estamos hablando de una separación completa entre lo que son actividades privadas y lo que son funciones propias del Estado. ¿Bien? Si esto está entendido, entonces lo voy a borrar y voy a borrar estos dos, me voy a concentrar en lo que es la función del Estado. Las funciones del Estado sabemos que en un sistema liberal clásico es seguridad, justicia y obras públicas. ¿Okay? Seguridad, justicia y obras públicas. Tenemos, por supuesto, o sea, dos clases de justicia, una justicia civil y comercial y una justicia penal. Cuando estamos, la justicia civil y comercial sería en base a leyes comunes. ¿No tiene uno negro que funcione? Sí, ahí Alberto. Ahí está. Okay. Leyes comunes, en base a leyes comunes y contratos. La principal diferencia en cuanto a las leyes civiles, comerciales, entre un sistema liberal de gobierno y el estatismo que ahora tenemos, y que hoy en día los contratos prácticamente se vuelven irrelevantes. O sea, el
Estado es el que dicta, ya no a través de los códigos civiles y comerciales, sino a través de las leyes especiales. Eso está también tratado en nuestro libro celeste, capítulo o apéndice de la ley mala. ¿Okay? En cambio, en un sistema liberal habría amplio espacio para los contratos. ¿Okay? Públicas. Liberal, ¿no? Sí, amplio espacio para los contratos, para que la gente decida qué tipo de obligaciones y derechos, qué tipo de relaciones va a tener, qué tipo de intercambio, para que la gente sea la que decida y no el Estado a través del Poder Ejecutivo que hace pasar una ley en el Congreso y que generalmente es una ley especial, como se explica en el apéndice de las leyes malas en el libro. Que no siempre encaja en todos los convenios que la gente hace privadamente. El libro celeste. ¿Okay? Y en el orden penal, la diferencia principal es que hoy tenemos una justicia penal que oscila entre dos propósitos diferentes. Hay un propósito punitivo, que es el de castigar al criminal, y hay un propósito regenerador, ponémosle entre comillas, que es el de regenerar al criminal. Pero en ambos casos se centra la ley penal en lo que es el victimario, ¿okay? Lo que es el delincuente. Algunas normas, algunas disposiciones penales, tanto sustantivas como procesales, parecieran dirigirse a castigar al criminal y otras parecieran dirigirse a regenerar. ¿Okay? Una justicia penal liberal, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? En un sistema liberal de gobierno, la justicia penal no sería ni para castigar ni para regenerar al criminal, sino para restituir, restituir o compensar a la víctima. ¿Okay? Eso haría que las cárceles se descomprimieran. O sea, las cárceles, que ya no hubiera ese hacinamiento que hay hoy en día en las cárceles, porque muchos criminales no irían a la cárcel porque no tiene ningún sentido enviar a la cárcel un criminal donde no hay razones fundadas para sospechar probable reincidencia. Esto es el concepto de peligrosidad. ¿Okay? Y entonces solo irían a la cárcel los criminales peligrosos, es decir, donde hubiera razones fundadas, por supuesto, para sospechar o para temer una reincidencia. Espérate un momentito. Esto descongestionaría las cárceles, pero el otro gran descongestionador de las cárceles sería el tema de la droga, obviamente. ¿Okay? Al tener las drogas, las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, un sistema similar al que hoy tiene el alcohol, por ejemplo, o el cigarrillo, ¿okay? El alcohol, el tabaco, es decir, una venta que no es a menores, etc. Y por supuesto en droguerías, como el licor se vende en licorerías, también en bares, en restaurantes, habilitados para vender licor. Entonces tratamos con lo que ha hecho, nosotros revertiríamos lo que ha hecho la guerra a la droga, que no tiene ninguna eficacia, ha demostrado ser ineficaz. La guerra a la droga ha transformado un problema en un problemón. O sea, el problema de la droga en el problemón del narcotráfico. De la misma manera que la ley seca contra el alcohol transformó el problema del alcoholismo y los alcohólicos en el problemón de las pandillas.